Que convocaron al paro se llaman Comité del Paro, básicamente son centrales obreras, pero lo que le da de alguna forma eh, desarrollo y masividad es la juventud que no está organizada. Si bien están las organizaciones sociales, políticas, campesinas, afrodescendientes, feministas, hay una parte sustancial enorme de alguna forma que le da arraigo al reclamo y mucha masividad, que es la juventud. Es lo que nosotros llamamos en Argentina los ni, ¿no? Los que no estudian, no trabajan, que acá en Colombia son el 30%. ¿No? De los jóvenes que no estudian ni trabajan, y son los pibes que en algún momento algunos inclusive fueron parte de la mano de obra de los grupos paramilitares o del narcotráfico. Y en esta expresión popular de estallido social, de movilización, de lucha callejera, estos jóvenes están solidariamente en las primeras líneas, en las distintas movilizaciones, en las distintas marchas, ¿no? Eh, en concreto eso, son jóvenes que no tienen representación política ni social, de hecho es lo que aparecen grupos o sectores que quieren eh, interlocutar con el gobierno y no tienen esa que quieren como acordar con el gobierno y hay otros sectores que no, que están dispuestos a profundizar. Y en ese sentido como que empieza a aparecer el malestar, el reclamo de la juventud diciendo que queremos que nos escuchen, que queremos ser parte, y eso es lo que le da en un punto mayor preocupación al gobierno. Porque por un lado el gobierno de Duque lo que busca es apostar al desgaste, a que continúe, porque como las representaciones políticas en sí, o sea, para que nos demos una idea, los jóvenes acá, o la mayoría, el 70% del pueblo colombiano, no creen en las instituciones, ni en el gobierno, ni en la fiscalía, ni en la defensoría del pueblo, no creen en los políticos, no creen en los sindicatos, nada. Entonces, el gobierno lo que está buscando es como quebrar, dividir a los sectores, porque es un espectro muy amplio todo lo que coordina el Comité del Paro, son varias las organizaciones, y está la masividad de los jóvenes, y lo que busca el gobierno es, con el terror, con el miedo, disciplinar a la juventud, ¿no? Y los pibes permanentemente, con mucha valentía, con mucha solidaridad, se expresan en las calles, y eso es lo que en un punto le preocupa al gobierno, porque la estrategia es claramente dilatar, desgastar, pero bueno, no puede como atar o contener el conflicto a través del miedo, como que quieren amedrentar a los pibes, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, muy, muy claro. Qué fenómeno, ¿no? Eh, ¿Vos es estás un en el mismo fenómeno lugar enorme. físico que Todo, Laura? sí, sí, no te lo Ah, puedo decir por una cuestión de seguridad. sí, no, no, no. Eh, Por una cuestión de logística de este vivo, Laura me está escribiendo, yo el vivo lo estoy haciendo en mi celu y no puedo responderle. Como para que si estás en el mismo lugar físico, le digas que podemos hacer el vivo con ella, o sea, si cuando terminás el tuyo o desde el tuyo, o si puede aparecer ahí al lado tuyo, es otra de las opciones. Como dale, para que le avises eso sí, que no sí. le puedo contestar el teléfono. Bueno, o alguien de las que está en Está vivo bien. viéndonos. Bueno, claro, Eh, qué nosotros, fenómeno. o sea que para tener una idea, esto es una mezcla de dictadura con una aparente democracia, porque, o sea, el pueblo colombiano no cree en las instituciones, el Estado colombiano se maneja con una terminología militar, o sea, de alguna forma el tratamiento es de guerra eh, para, para los pibes, para las pibas, para las madres, eh, para las líderes o los líderes sociales. Eh, Básicamente el Estado colombiano ha sido cooptado por los paras, por los narcos, en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, ¿no? Eso es lo que dan cuenta los jóvenes y las lideresas. Eh, Nosotros, por ejemplo, estuvimos en Pereira, que es una localidad cuna del paramilitarismo. Estuvimos
asambleas de la primera línea, en asambleas feministas, todos te cuentan lo mismo, ¿no? Con lujo de detalle, con documentación, con pruebas. Eh, Son cosas muy fuertes, es como que supera todo lo que viste. Por ejemplo, no sé, que en una camioneta de la Defensoría del Pueblo eh, lleven encapuchados para pudrirlas en las marchas o en los bloqueos, o que la policía de alguna forma se traslade en camiones de alimentos o de carne para levantar los bloqueos, cosas que, o sea, que alteran cualquier tipo de, de protocolo, ¿no? De que vos decís, bueno, la policía se tiene que identificar, la policía no puede usar armas en las movilizaciones, la policía se tiene que manejar con el auto o las camionetas de la institución de seguridad, pero esas son cosas que no pasan acá. Los fiscales mismos amedrentando a las familias para que no hagan las denuncias, eh, eh, o sea, periodistas y sindicalistas que tienen que andar con esquema de seguridad porque es en uno, o el primero o en el segundo país del mundo donde más periodistas y más sindicalistas mueren. De hecho, dicen que son todos muerte pasional, la de los sindicalistas, cosas muy fuertes. Cosas muy fuertes, tal cual. Sí, me quedó un poco esto que decís de la democracia, va, una dictadura disfrazada de democracia, claramente, porque bueno, no, estamos en un momento en Latinoamérica, por suerte, que los golpes militares, viniendo del proceso que pasó en Bolivia, claramente no fueron, por lo menos no fueron, no sé, si se quiere, refrendados por el pueblo, que en otro momento tal vez tenían otra aceptación en el inconsciente colectivo de toda Latinoamérica. Me parece que estamos en otro momento y que claramente por eso eh, tienen que disfrazar todo en democracia. Y por ahí contanos alguna, como para ir cerrando y después poder darle el lugar a Laura, alguna de las situaciones que más te sorprendió, ya sea para bien, para mal, o que te haya excedido, que te haya quedado como anécdota hasta ahora. Hace 5 años se firmó los acuerdos de paz en La Habana con las FARC y hace 5 años que viene matando firmantes de paz, 300 dirigentes de la FARC que conformaron un partido político que se llama Comunes, los vienen matando líderes sociales, lideresas sociales, o sea, eso así, a ese nivel. Y cuestiones fuertes, la solidaridad, la esperanza del pueblo colombiano. La verdad que en este mar de calamidades te encontrás con lo más lindo que puede ser el tema de la solidaridad y la lucha de un pueblo. Me parece que eso es lo más fuerte. Muchas gracias, Walter, por contarnos, nada, por estar ahí representando a Argentina o Barrios de Pie, a la organización. Me parece bueno, es histórico lo que está sucediendo ahí y que también, hola Laura, ahí la pudimos sumar. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bárbaro. Seguí hablando, no te interrumpo, Nadia, qué lindo verte. Después cuento de dónde estoy viniendo. Bien, sí, estábamos justo ahí cerrando un poco lo que nos estaba contando Walter, que obvio que es bastante movilizador, ustedes están ahí de alguna forma en esa primera línea de observación de derechos humanos, escuchando todo, bueno, las violaciones que están sufriendo en el pueblo. Me parece que nada, me hace pensar un montón de cosas. Por un lado, lo importante que es que alguien te escuche en situaciones de vulneraciones de derechos donde el Estado claramente es quien te vulnera, por lo tanto no es que está ausente, sino que está presente vulnerándote. Por ahí siempre discutimos nosotras la ausencia del Estado de los sectores populares, acá al contrario, ¿no? La presencia y esa presencia que mata. Bueno, nada, me parece que obviamente es re fuerte, me hace pensar que qué importante esta misión, ¿no? Pienso en los videos que por ahí he podido ver de lo que fueron misiones de derechos humanos en Argentina durante la dictadura y cómo eso nos dejaron, bueno, una historia que en ese momento no se contaba, una historia para quienes no vivimos la dictadura, que podemos
ver cómo era la lucha de esas madres que estaban siendo calladas por el Estado, en un momento en donde ni siquiera estaban las redes sociales para que se, ¿no? Para que se difunda las cosas como por ahí se difunden hoy, que la información, aunque sea errónea o que haya muchas fake news, claramente la información circula de alguna forma y nada, bueno, muy fuerte. Bueno, nada, por ahí para seguir Sí. estuvimos charlando un poco con Walter cómo llegaron a la misión y demás, queríamos un poco profundizar por dónde estuvieron y nada, que nos sigan contando sobre el viaje. Si querés contarnos algo, Laura. Sí, yo justamente me sumo un poquito más tarde a este vivo. Bueno, tenía muchas ganas de poder compartir con nuestros compañeros y compañeros de allá de Argentina, pero bueno, nos ha tocado movernos con una agenda muy, muy intensa y esta tarde finalmente se pudo coordinar una reunión con la ONU. Así que fui parte de la delegación que nos acercamos a dialogar con la comisionada de Derechos Humanos en relación con esto. Ustedes saben que cuando nosotros llegamos a Colombia estábamos insistiendo en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga al país y finalmente, bueno, ahora tenemos la confirmación de que en los próximos días, entre el 7 y el 10, vamos a lograr que se pueda efectivizar esta llegada al país de la Comisión Interamericana. Lo que vamos a hacer es entregar el informe. Nosotros mañana ya vamos a estar compartiendo con distintos organismos y vamos a hacer una conferencia de prensa, el informe preliminar, y lo que vamos a estar haciendo es después trabajar mucho en Buenos Aires, también con ustedes, con la CAD, con estudiantes de abogacía, que supongo que también podrán colaborar con ustedes, como muchas veces lo hacen desde la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos, y poder trabajar con los otros organismos de derechos humanos, como el CELS, como la CORREPI, bueno, como la Asociación de Juristas americanos que componen la misión, bueno, poder coordinar entre todos ellos y ellas el informe final, que obviamente nos estamos llevando muchísimo, muchísimo trabajo. La intención justamente es poder amplificar las voces que hemos escuchado aquí en Colombia para que los organismos internacionales, la comunidad internacional, no solo se solidarice con las situaciones de violación a derechos humanos, sino que signifique una presión política que actúe sobre el gobierno de Iván Duque para detener la represión. Nosotros estuvimos los primeros días en Bogotá, ahora estamos de nuevo aquí en Bogotá, pero varios días de los que estuvimos aquí en Colombia pudimos ir a distintos puntos del país. En mi caso me tocó ir a Popayán, Walter estuvo en Pereira, hubo compañeros que fueron a Cali, otros que fueron a Medellín. En mi caso yo decía Popayán es el Cauca, es una zona riquísima, zona rural, con lo cual allí pudimos vincularnos con distintos actores sociales que son parte de las movilizaciones del paro nacional. Escuchaba recién el final de lo que comentaba Walter en relación con la situación de Colombia, de no cumplimiento de los acuerdos de paz de los últimos 5 años. Las personas, de personas firmantes del paro, que son parte de actores políticos en Colombia, hubo 272 personas que fueron asesinadas y tenemos cerca de 2.000 líderes y lideresas sociales que también fueron asesinadas en estos últimos 5 años. Pero además de esos acuerdos de paz, no se cumplió con compromisos que tienen que ver con demandas históricas de los actores. Por ejemplo, y vuelvo a Popayán, el campesinado. El campesinado dice no nos reconocen como sujeto social, dice también el acuerdo de paz planteaba entrega de tierras, planteaba que se legalizaran tierras, planteaba que se sustituyeran cultivos ilegales por cultivos legales, que hubiera programas de promoción integral, de progreso, y esto no sucedió. El gobierno de Iván Duque restringió el presupuesto y también la decisión política de avanzar en los acuerdos de paz. Entonces, estas demandas, por supuesto, se profundizaron con la situación de pandemia, con el emergente, que fue la intención del gobierno de hacer una reforma tributaria regresiva, de privatizar
politizar la salud en plena pandemia, insisto, el contexto, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedió, pero lo que sucede también es como en Colombia hace décadas está muy naturalizada la violencia, las muertes, las masacres, por toda la acción de los negocios narcos vinculados a la corrupción política, los paras. Bueno, entonces lo que sucede, la realidad cotidiana, es que esta violencia se naturaliza y que lamentablemente lo que nos pasa hoy es que hace un mes existe el paro nacional, nosotros nos entrevistamos allí en la zona del Cauca, que es una zona riquísima, estratégica de Colombia, con las poblaciones originarias a través del CRIC. Pues estuvimos allí conversando con jóvenes abogadas, además, y estudiantes de abogacía, que hicieron una sensibilización respecto de las situaciones de violaciones a los derechos humanos. Estuvimos dialogando con las víctimas. Ustedes conocieron hace poquitos días el video de Daniela Soto, una lideresa indígena, joven, mujer, con un testimonio impresionante. Estuvimos también dialogando con la abogada de los casos que también se conocieron en la Argentina, lamentablemente, de Emily y Allison, y ellas justamente fueron jóvenes que recibieron abuso sexual, porque en el caso de las mujeres estamos detectando que las formas de violencia no solo son, por supuesto, violencias físicas y psicológicas, sino también distintas formas de violencia sexual. También estuvimos visitando a la familia de Sebastián, un joven de las barriadas populares, muy querido, estudiante, que trabajaba con pibes que atraviesan situaciones de consumos problemáticos, que son jóvenes niní, que hay muchísimos en Colombia que no estudian ni trabajan. Bueno, Sebastián, ese joven comprometido que trabajaba en su barrio, en Bello Horizonte, fue asesinado, y fue asesinado por una aturdidora, como le dicen acá, que directamente le impactó sobre su cabeza, porque lo que está sucediendo en Colombia, justamente, yo hablaba de la violencia naturalizada, es el tratamiento como enemigo interno a la protesta social. Esto es muy grave y es muy violatorio de los derechos humanos, y hemos recogido testimonios, decía, de heridas con armas de guerra, de situaciones de desaparición de personas, situaciones de personas que han aparecido quemadas o que han aparecido mutiladas, situaciones de heridas en los ojos, por ejemplo, a los jóvenes en el rostro. Esto me parece también muy importante destacar, que es que emerge un actor. Yo nombraba, bueno, a las poblaciones originarias, y nombraba al campesinado y a la comunidad afro, a los feminismos, a las comunidades LGBT, al estudiantado. Son distintos actores con los que nos hemos reunido, a los trabajadores, pero hay aquí un sujeto que aparece con un nivel de protagonismo altísimo, obviamente no solo como víctima de la represión, sino como sujeto histórico de la protesta social en la lucha por los derechos y en definitiva por un sueño y un destino, y que son las y los jóvenes. Esto me parece que, y la sensación que tenemos quienes estamos acá, a pesar de los enormes testimonios de dolor y todas las denuncias que estamos recogiendo para hacer un informe muy serio, que es el objetivo y el compromiso primero que tenemos hoy con el pueblo de Colombia, nos llevamos también la sensación de que está sucediendo algo histórico en este país, y que sin duda va a tener un impacto sobre el conjunto de nuestros países latinoamericanos. Gracias, Laura. Ahí se desconectó Walter, pero bueno, podemos seguir nosotras un ratito más, a menos que me mande una notificación y lo sumo. Ahí me parece que me mandó. Bueno, o al menos que yo llegue a nuestro lugar común con Walter antes de que termine la transmisión. También puede ser eso. Ahí vuelve. Ahí volvió. Bueno, por ahí queríamos hacer otra pregunta de algo que no tocamos, que tiene que ver con qué pasa con los medios de comunicación en Colombia, si es que censuran la información de lo que pasa en la calle, no, cómo están actuando los medios allá, si están siendo cómplices, si no, si hay persecución a los medios opositores. Bueno, un poquito eso, que siempre es un elemento, ¿no? Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, que si está cooptado por no sé si le dice el duquismo, ¿no? Pero si está copado por la fuerza del gobierno,
claramente no vamos a poder ahí garantizar nada, tenemos que la justicia también está siendo un obstáculo para la garantización de derechos, por ahí profundizar un poco en qué pasa con los medios, y bueno, si también quieren profundizar un poco en qué pasó con la justicia en estas denuncias, me parece que estaría bueno para que quede medio completo el panorama. Los medios en sí son oficialistas, la mayoría pertenece o a Santos o a Uribe, y Duque, que es el títere de Uribe. Eh, o sea, transmiten otra cosa, por ejemplo, hablan de deporte, si bien cuentan tal vez algo escueto, hablan de vándalos, de que los pibes son unos vándalos, las pibas son unos vándalos, pero básicamente se ve la desinformación por un lado, y la censura, sobre todo en redes. Los pibes hacen vivos en las manifestaciones, en las marchas, en los bloqueos, y se ve la censura de los contenidos, ¿no? Eso aparece, está muy presente. De hecho, la persecución a periodistas es muy grave. Sí, lo que dice Walter es así, está funcionando muy fuerte las redes alternativas, muchísima gente se informa a través de las redes alternativas, porque Caracol, bueno, los medios oficiales silencian totalmente lo que ocurre cuando no muestran una deslegitimación de la protesta social, una visión totalmente vinculada a la visión del gobierno respecto de, bueno, presentar a las manifestaciones como vándalos, como vinculadas a la guerrilla, bueno, estigmatización permanente. Es muy importante justamente al tratarse de muchísimos jóvenes, jóvenes varones, mujeres, o sea, de distintos sexos, ¿no? Esto me parece también muy importante tener en cuenta, que están en las primeras líneas, que están acompañados también, se dice acá también, en la segunda línea están sus madres, quienes ponen la olla popular, quienes están en el corredor sanitario, en el puesto de derechos humanos, intentando garantizar allí un monitoreo de lo que está sucediendo en el marco de las movilizaciones. Nosotros hemos observado que siendo los jóvenes tan protagonistas, obviamente el uso de las redes sociales es una forma que está funcionando para grabar videos, para denunciar, para subir fotografías, incluso muchas veces sufriendo censura. Y quiero decir también que parte de estas redes alternativas que están cubriendo las movilizaciones han sido reprimidas. Ha habido personas heridas, personas asesinadas, personas desaparecidas que provienen de esos sectores, que son defensores de derechos humanos, o que son periodistas, o que son personas que son brigadistas de la Misión Salud. Entonces, bueno, allí tenemos una cantidad de actores que están siendo también reprimidos y que no se está garantizando su tarea, ni siquiera su vida. Otra cosa en relación con la pregunta que hacías respecto de la justicia, las instituciones están muy deslegitimadas, lamentablemente. Entonces, al haber tanta persecución, que no garantizarse el Estado de Derecho, hay mucho temor a hacer la denuncia. La mayoría de los casos de víctimas de represión de distintas violaciones a los derechos humanos no hacen la denuncia por temor. Entonces, si nosotros vemos la cantidad de denuncias en relación con la cantidad de casos de violaciones a los derechos humanos, esto está totalmente interiorizado. Entonces tenemos menos casos denunciados de los que efectivamente están sucediendo hoy en Colombia. Nos encontramos también con gente, por ejemplo, que ha sido herida y que al estar ha tenido hasta miedo de ir a un hospital, porque la práctica puede ser que al hospital vayan a intentar, ellos dicen, judicializar, que en definitiva es criminalizar en este caso, porque es ir no a preguntarle a la víctima cómo ha sido que ha sido lastimada, si han sido fuerzas de seguridad, si han sido personas armadas en connivencia con las fuerzas regulares, bueno, lo que ha sucedido en varias movilizaciones, por lo menos en este periodo del paro es muy claro, en este largo mes que ya atravesamos después del 28 de abril, pero muchas personas han recibido esa doble victimización o criminalización, entonces evitan o tienen mucho temor inclusive en atenderse en los espacios de salud pública. Esto es sumamente grave, y inclusive las defensorías están muy minimizadas la cantidad de denuncias respecto de las que nosotros cotejamos luego en territorio.
la policía o los grupos de seguridad se infiltran en las manifestaciones, provocan represión, disturbios, van a los lugares, a las asambleas, a las actividades, a marcar pibes, cual escuadrón de la muerte. Tal vez no están en el bloqueo, en la marcha o algo, pero a mí me tocó que uno de los compañeros que estaba en el esquema de seguridad señalara a uno de los infiltrados que estaba marcando a un pibe en situación en calle que estaba herido por las balas y que después es la práctica común. O sea, estamos hablando de que buscan matar, básicamente. Muchos disparos a la cara, a los ojos, torturas, o sea, es así, el tratamiento es de guerra, cuando la misión médica quiere ir a ayudar, a asistir de forma sanitaria, los reprimen igual, si hay comerciantes que le venden comida, alimento a los pibes, va la policía, los requisa y le dice, ustedes no le vendan cosas a los terroristas, o sea, hay gente que le armaron causas por tener leche encima, diciéndoles que eran ese tipo de cosas. Sí, esto de la leche que dice Walter tiene que ver con que la leche es una de las cosas, igual que el bicarbonato, sabemos que sirve para poder defenderse de los gases, ¿no? Del efecto de los gases. Pensemos que se han tirado gases lacrimógenos a la cara de la gente, o sea, impactos en los ojos, un pibe que le rompieron el maxilar, los dientes, todo porque le tiraron directamente a la cara, a las casas, ese es el otro tema, donde hay personas adultas mayores, niños, también han gaseado al interior de los hogares en momentos donde ha habido movilizaciones o persiguiendo a parte de los manifestantes. O sea, estamos diciendo cosas que son tremendas y que son muy crudas, pero digo, para tener en cuenta el nivel de la violación a derechos humanos que están ocurriendo en la represión a la protesta social, estamos hablando de un Estado de Derecho, supuestamente de una democracia. Y yo quería mencionar también, porque me parece muy interesante en relación con la pregunta de Nadia, la situación de los señalamientos. Y nosotros donde estuvimos, en particular en Popayán, hay 4 casos de jóvenes líderes sociales que han sido señalados. ¿Qué quiere decir señalados? No hay ningún proceso judicial contra ellos, no hay ninguna causa. Sin embargo, ni más ni menos que el ministro de Defensa de la Nación de Colombia planteó una acusación gravísima hacia esos jóvenes de vinculación con el terrorismo, de vinculación con actos vandálicos, y planteó que ofrecía 50 millones de pesos por información respecto de la participación de las personas en estos hechos. Entonces, esas personas, que son 4 personas, están hoy, y estoy poniendo simplemente el ejemplo de lo que sucede en esa ciudad de Popayán, y en un caso que fue de impacto público, porque fueron declaraciones de un ministro, que planteó directamente el señalamiento a estos jóvenes. Son jóvenes líderes sociales que trabajan con los sin techo, que trabajan con lo estudiantil, defensores de derechos humanos, líderes LGBT, de la cultura, que hoy están viviendo una situación de persecución gravísima, porque cualquier persona, su vida no vale nada, cualquier persona puede atacarlos después de que ha habilitado de esta manera una autoridad del gobierno nacional. Entonces temen por su vida, temen por la vida de su familia. O sea, son situaciones tremendas, absolutamente inadmisibles en un Estado de Derecho. Tal cual. Sí, son vulneraciones gravísimas, gravísimas. Y claramente persecuciones por ejemplo, de todo tipo. O sea, con los sí, firmantes de paz, por ejemplo, los mataban y le decían falsos positivos, los hacían pasar por guerrilleros, ¿no? O sea, situaciones donde montan escenas, le ponen armas, a campesinos cuentan que con el tema de la tierra los llevaban, lo trasladaban a otra región, a otras ciudades y los mataban, los hacían pasar por guerrilleros. claro. Yo lo que quiero también, Nadia, es por ahí hacer un comentario que me parece importante, y digo también porque nosotras, 3 de junio, ni una menos, yo pienso en esa consigna tan fuerte para nosotras y nosotras y nosotres,
pienso también que nosotros trabajamos otra consigna, ni un pibe menos por la droga, siempre estamos ni una menos ni uno menos, ¿no? Ahora, en nuestras sociedades donde hay distintas vulneraciones de derechos, lo vivimos también, vivimos situaciones donde no se respetan los derechos humanos en el mundo, en la Argentina y en el mundo. Ahora, lo que está sucediendo aquí en Colombia son situaciones muy graves, donde tenemos que decir no perder ni una vida menos, pero además de ese lugar de reclamar el derecho humano de las víctimas y porque queremos frenar esta represión y que no haya ni una menos en Colombia, lo que nos parece muy importante también es destacar que hoy hay en Colombia miles, decenas de miles, cientos de miles, hay millones de jóvenes de distintos actores y sujetos sociales, ¿no? Pero sobre todo de jóvenes que están hoy movilizados y comprometidos en una lucha que tiene que ver con el respeto de sus derechos, que tiene que ver con decir justamente salir de ese lugar de ser un niní, de ser un invisibilizado social, para, en definitiva, pelear por un destino, por un futuro, por un sueño. Entonces estos pibes, acá le dicen los pelados y las peladas, que están diciendo basta, creo que es una voz que hay que atender y que tiene que ser también muy esperanzadora, porque insisto, nosotros acá tenemos un rol que tiene que ver con los derechos humanos, y esto es lo que hemos venido a hacer y estamos haciendo, pero creo que es muy importante también no ponernos solamente en el lugar de pensar a la población, al sujeto social en su lugar de víctima, sino también en su lugar de protagonista del cambio. Entonces allí nosotros cuando dialogamos con los jóvenes, les planteamos, bueno, porque estamos hablando de chicos muchas veces muy jovencitos, de adolescentes, tomamos su denuncia, tomamos esta situación donde participaban en una movilización y fueron golpeados o fueron detenidos ilegalmente o recibieron perdigones en la sien o están amoretonados y están lastimados o porque recibieron formas de hostigamiento y de tortura también cuando estuvieron detenidos. Bueno, todas esas situaciones las tomamos y tomamos fotos y nos pasan los videos y eso es lo que hemos venido a hacer. Pero también en el diálogo con ellos, que nos cuentan por qué están siendo parte de las movilizaciones y por qué van a seguir ahí, realmente eso es muy fuerte, ¿no? Porque dan cuenta de que es un proceso distinto el que está sucediendo en Colombia, donde muchísimos pibes y pibas de alguna manera se han despertado, se han jugado y han intervenido en la historia para decir, bueno, queremos cambiar este estado de situación en Colombia. Y creo que ahí es muy importante también nuestra voz como adultas y adultos que les decimos, bueno, por supuesto, y sean inteligentes y no se regalen, porque su vida vale mucho, ni un paso atrás, pero también fuerza en esta solidaridad entre ustedes, en esa inteligencia, en acompañarse como lo venimos a hacer nosotros también con los organismos, con la solidaridad, para que no se queden solos, porque son pibes y pibas que también necesitamos para construir otra Latinoamérica, y no queremos perder sus vidas, no queremos que se sigan perdiendo vidas. Tal cual. Bueno, bueno, muy completo todo lo que contaron. Muchas Por ahí gracias. solo como para especificar. Nos estamos despidiendo acá. Bueno, yo mañana vengo de todas maneras. Cuente quién es usted. Soy Javier Giraldo. Un gusto. Jesuita. Gracias. Soy Nadia, Estamos, desde Argentina. Gracias. Bueno, gracias. Mañana entonces vengo, apenas me libere de esta reunión que tengo en la mañana. Muy bien. Para que ya. Los vemos mañana. Miremos las últimas semanas. Muchas gracias. Bueno, por ahí el padre Giraldo es un referente de derechos humanos y de educación popular aquí en Colombia, y ha sido muy importante junto con otros actores, ¿no? Como el CRIC que nombrábamos antes, Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, para articular toda la agenda que llevamos adelante aquí. Así que bueno, justo estábamos al lado de él volviendo de la reunión y lo han conocido. Qué bueno, qué bueno.
Bueno, si quieren, por ahí para terminar, podríamos también individualizar un poco, ya que yo sé que Laura está ahí como relevando específicamente, hablamos un montón de de los jóvenes y las jóvenes como primera línea, por ahí también charlar alguna cuestión de cómo se encrudece esta violencia y esta violación de derechos humanos respecto a las mujeres. Por ahí hacer alguna mención específica de eso, si es que detectaron eso en la misión, que imagino que sí, porque bueno, es parte de la realidad que se vive cuando hay violencia. Siempre las mujeres sufrimos eh, violencias específicas. No sé si tienen algo de eso relevado como para contarnos y por ahí ya podemos, con alguna conclusión de ambos, cerrar el vivo. No sé si Sí, nosotros antes lo comentábamos y lo hemos relevado en los territorios, claramente en el caso de las mujeres, pero también ayer me tocó estar, anteayer ya, me tocó estar con una mujer trans que me decía, bueno, en el caso de las mujeres, pero también de las diversidades, de las personas LGBTIQ+, reciben un tratamiento de violencia sexual, a veces con acceso carnal, otras veces no, pero bueno, situaciones de abusos muy graves, además otras formas de violencia, en el tratamiento también verbal. Las mujeres están siendo muy protagonistas, muchas mujeres jóvenes, muchas estudiantes, muchas jóvenes de las barriadas, también lo vemos en las mujeres que sostienen en las comunidades las ollas populares, lo decíamos antes, en derechos humanos, en salud, ahí en la primera y en la segunda línea de las movilizaciones están muy presentes las mujeres, y también hay una perspectiva de género, hay organizaciones feministas que están haciendo el planteo, y colectivos LGBT, que están haciendo también un planteo respecto de los derechos de las mujeres, porque justamente aquí, y no es la excepción Colombia, la pobreza también tiene cara de mujer. Si vemos las cifras, este es el país de América Latina con más desigualdad, el tercero en el mundo, pero también esa pobreza se concentra mucho en las mujeres y en las infancias y las juventudes. Entonces, bueno, esto también me parece que es muy importante para que lo marquemos, y justamente es parte de lo que también hemos venido nosotras y nosotros a relevar, pero también, bueno, a vincularnos con esas situaciones para poder de alguna manera visibilizar también este cruce con el género como lugar de discriminación y de no respeto a los derechos humanos. Sí. Bueno, por ahí para ya despedirnos, les agradezco este momentito, les agradezco lo que están haciendo, que claramente me parece importantísimo que podamos estar ahí dando cuenta de la situación real que está pasando, y nada, ocupando un lugar de veedores, pero bueno, de hermanos latinoamericanos, hermanas latinoamericanas, pensando una patria grande más justa para todos en todos los lugares. Pues sabemos que América Latina va repitiendo su historia en los distintos países, y claramente si entre nosotros no estamos unidos, mucho menos vamos a avanzar. Así que bueno, les dejo para que cierren con lo que quieran, y el agradecimiento desde la CAD de nada, de estar acá discutiendo con nosotros y contándonos sobre la misión. Si no, nos despedimos con un besito. En mi caso, nada, decir que bueno, para nosotros es un orgullo ser parte de la misión, lo estamos haciendo con mucho compromiso, hemos tenido jornadas muy intensas, empezamos muy temprano, terminamos muy tarde, hubo días que no hemos dormido, porque después del trabajo en terreno y de las reuniones está el trabajar también en la sistematización y el empezar a, por lo menos, terminar el informe preliminar y poder dejar acá planteado lo principal en Colombia. Después nos llevaremos mucho trabajo para allá, y la verdad es que me parece muy significativo que es una misión con una representación muy plural, donde hay distintos organismos de derechos humanos,
de organizaciones también sociales y populares hermanas. Esto ha sido para nosotros también en este sentido un aprendizaje muy grande, y también para nosotros, para Walter y para mí, el representar a nuestra organización, a Somos Barrios de Pie en esta delegación, es un orgullo muy grande, y que todo lo que estamos aprendiendo queremos de alguna manera socializarlo y compartirlo también después con los compañeros y las compañeras, porque sin duda tiene mucho que ver también con nuestros procesos políticos y sociales en la Argentina. Gracias, Laura. Walter, ¿querés despedirte diciendo algo? Sí, la verdad que el esfuerzo es grande el que hicimos para poder estar todas las organizaciones de esta misión, y el trabajo, esa conciencia, sabiendo de que en cada informe, en cada testimonio, en cada entrevista, hay personas que la mataron, la asesinaron, la violaron, o que pueden ser víctimas de este Estado terrorista, de este Estado paramilitar y narco. La verdad que eso nos redobla en esfuerzo, y sobre todo en saber que lo que vamos a hacer va a contribuir al esfuerzo, a la lucha del pueblo colombiano, que esperemos nos deja muy expectantes, interesados en cómo va a derivar el proceso político, ¿no? Entonces se empiezan a plantear distintos escenarios donde plantean algunas organizaciones que pueda haber un gobierno de transición, otros que la estrategia del gobierno sea dilatar la situación, que se desgaste y que no se dé la elección para que el gobierno no pierda, porque tiene muy poco consenso el gobierno de Duque, y la realidad es que en concreto el pueblo está luchando, el pueblo está consciente de sus derechos, y me parece que hay como un halo de esperanza, de lucha y de transformación en todo lo que se va dando, porque no es simplemente un estallido. Acá es un modelo de país el que está en juego, así como pasó con el pueblo chileno, con la consulta popular, la constituyente que se llevó adelante. Esto acá se puede cambiar y se puede modificar, y eso es lo que palpitamos, lo que vivimos en todas las actividades de las que fuimos parte, la esperanza de un pueblo, la organización y la lucha. Y esperemos que, bueno, que sea parte de los procesos políticos populares, de izquierda, progresista, y que abandone el liberalismo para siempre, Colombia. Fuerza, compas. Sí, sí, tal cual. Esto es clave. Hay que ver hasta dónde podemos empujar una salida política, porque también este proceso es muy espontáneo y hay mucha desconfianza, y allí también es clave el avance en formas de representación que incluyan a los nuevos actores, y el proceso de unidad de las distintas organizaciones en el paro nacional, que inclusive en el Comité del Paro Nacional hubo debates respecto justamente de la integración de sectores no tradicionales que emergieron en este proceso con mucho protagonismo. Así que es absolutamente clave esto que dice Walter en términos de la posibilidad de encauzar en una salida política. El año que viene, no lo dijimos antes, hay elecciones en Colombia, y bueno, falta mucho, pero falta poco, entonces es clave también allí poder empujar una salida que pueda pensar también en un gobierno que transforme esta realidad, y que hoy es una esperanza para muchas personas, para mucha gente que está movilizada y que es parte de este movimiento tan importante que, recordemos, se sostiene hace más de un mes. Tal cual. Sí, para recuperar el valor de las instituciones que tan importante es para mantener la democracia en un país, ¿no? Bueno, muchas gracias compañeros, compañeras. Muchas gracias a los que se conectaron en el vivo. Vamos a intentar dejarlo grabadito si todo sale bien para que el que pueda lo pueda ver después. Y bueno, nos vemos en Argentina pronto para seguir trabajando sobre este informe y bueno, y sobre todo todas las cuestiones que seguimos haciendo. Muchas gracias, compas.